Bien, muchachos, gracias de nuevo, bienvenidos. Vamos a continuar. Aprovecho para comentarles que no olviden registrar su asistencia al final de la sesión. Va a estar disponible el formulario para que registren su asistencia a esta sesión. Y vamos a aprovechar en lo que se acaban de conectar, vamos a ir avanzando. Vamos a revisar, vamos a compartir esto. Tenemos aquí cómo va el avance de nuestro trabajo de Khan Academy. 26 personas me han entregado, 22 personas todavía están pendientes. Les recuerdo que esto vence el día de hoy, no lo dejen a última hora, para que no se les complique. Y vamos a aprovechar de una vez para ir registrando la asistencia de este grupo 6M14. ¿Sí? Vamos a ponerles ahorita asistencia a todos, pero luego lo vamos a corroborar con su registro de asistencia. Bueno, ya ahorita tienen todos asistencia, vamos a ver. Ustedes me van a decir quién sí, quién no, cuando registren su asistencia en el formulario. Y vamos a aprovechar para ir poniendo las participaciones, muchachos. ¿Quién me ha estado ayudando en esta primera sesión? Recuérdenme por ahí. Muchachos. Él era Martínez. profe. Nombre y apellido. ¿Tu nombre? José Alfredo. Ok, gracias. ¿Quién más por ahí? Pedro. ¿Tu apellido, Pedro? Varela Garduño. Varela Garduño. Ya te diste de alta, pero... Varela. Sí, estoy arriba. Me llamo Pedro. Bueno, el muñequito dice Pedro. Acá es que está cambiado de posición de... No está en orden, pues no sé por qué. Yo también participé hace rato, profe. Sí, ¿me repites tu nombre y apellido? Martínez Contreras Dara. No escuché bien tu nombre. Martínez Contreras Dara. Dara. Martínez López Mendoza. Ay, está escondido por acá. Soy la penúltima de la segunda fila. Aquí no. Sí. Bien. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? Antes de que se me olvide, porque luego se me olvida. Yo, Adrián Guerrero. Guerrero Adrián, no, García Grande, Guerrero Adrián. Ok. Vale. Yo también participé, profe. ¿Tu nombre? González Chávez. Sí, pero tu nombre de pila. Axel. Axel González Chávez, perfecto. Acá está. Bien, Profe, yo también participé. Sí, pero si no me dices, se me olvida. A ver, Neri, permíteme tantito. Ávila Vargas, profe. Neri. ¿Qué? Ya se me olvidó tu nombre de pila, Neri. Montserrat. Montserrat, ok. Gracias, profe. Ávila Vargas. ¿Tu apellido? ¿Tu nombre, perdón? Ávila Vargas, Jennifer. Jennifer. Ok. Vale, muchachos, gracias. Vamos a continuar entonces en donde estábamos. Viendo lo de la densidad de flujo magnético. ¿Dónde está mi presentación? Acá está. Entonces estábamos trabajando con esto, muchachos. Permítanme tantito. Déjenme acomodo. No, todavía no. Estábamos viendo que aquí cuando cuando dividimos el flujo que medimos en Maxwell entre un área normal que es que en el sistema CGS medimos en centímetros por segundo, en centímetros cuadrados, obtenemos un área de densidad de flujo. Esta unidad de densidad de flujo también tiene una denominación muy específica. Vamos a poner aquí. Esto se llama Gauss. Entonces, las unidades de la densidad de flujo en el sistema CGS se llaman Gauss. Muchachos, y si midiéramos esto en
En unidades del sistema internacional, ¿qué unidades tendríamos? ¿En qué medimos el flujo en el sistema internacional? ¿Se acuerdan? Weber. Webers. Sí, muy bien, en Webers. Entonces, ¿y en qué medimos el área en el sistema internacional? Metros cúbicos. El área, recuerda que es en 2 dimensiones, metros cuadrados. Metros cúbicos es el volumen. Entonces, si tenemos esto, metros Webers por metro cuadrado, entonces tenemos el área de densidad de flujo magnético, y esto se llama Tesla. Y se representa con una letra T mayúscula. Entonces ahí tenemos ya las 2 unidades que puede tener este flujo en el sistema internacional. Maxwell por centímetro cuadrado o Gauss, o Webers por metro cuadrado o Tesla. Sí, y esto también está puesto aquí en la lámina. Aquí tenemos unidades del sistema CGS. Si tenemos una línea de fuerza que atraviesa un área de 1 centímetro cuadrado, pues tendremos un Maxwell. Si tenemos una línea, tanto como 10 a 8 líneas de fuerza que atraviesan 1 metro cuadrado, es un Weber. Entonces, vamos a tratar de simplificarse, de simbolizar eso. Si tenemos un área, por ejemplo, un área pequeñita de 1 centímetro cuadrado, es decir, un cuadradito que tiene 1 centímetro por lado, y esa es atravesada por una línea de fuerza, entonces esto es un Gauss. ¿Sí? Esto tiene 1 centímetro por lado. Esta área es de 1 centímetro por lado. Por otra parte, si tenemos aquí un área más grande, por ejemplo, esta, que está siendo atravesada por una gran cantidad de líneas de fuerza magnética, y esta área tiene desde luego 1 metro por lado, acá también tiene 1 metro, de tal suerte que su área es de 1 metro cuadrado, y a través de esta área pasan tantas como 10 a la 8 líneas de fuerza o Maxwells. Entonces vamos a tener aquí precisamente un Tesla. ¿Sale, muchachos? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. gracias. Entonces, siempre que haya perpendicularidad de esta área con respecto a este flujo o estas líneas de fuerza, pues vamos a poder determinar su densidad de flujo magnético con esta expresión que tengo aquí arriba. Y pues sus unidades van a ser o Gauss, si es que estuviera expresado en Maxwells por centímetro cuadrado, o Teslas, si es que estuviera expresado en Webers por metro cuadrado. Pero si no hay perpendicularidad, muchachos, como en este caso, voy a resaltar un poquito aquí. En la imagen de la derecha arriba, tengo las líneas de fuerza en esta dirección y tengo la superficie, en este caso un vector perpendicular a la superficie, que es este vector de superficie, forma un ángulo con respecto a ese flujo, entonces ya no es perpendicular, ya no es perpendicular, sino tiene una inclinación, en vez de ser así, está de alguna manera inclinada la superficie con respecto al flujo. Entonces, si ese es el caso, vamos a ver que esta expresión se transforma y ahora el flujo lo vamos a poder determinar de esta manera. La densidad de flujo va a ser igual al flujo, es decir, la cantidad de líneas de fuerza entre el área que está siendo atravesada
pero multiplicada por el seno del ángulo que forma con respecto, el flujo con respecto a el área, a la superficie que está atravesando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que la superficie que observa el flujo atravesar es más pequeña y se supone que entonces esta densidad de flujo va a aumentar. Al hacerse este denominador más pequeño, la densidad de flujo va a aumentar. Entonces, cuando no hay perpendicularidad, es decir, voy a ver como si lo estuviera viendo de lado. Voy a suponer que estas líneas que voy a dibujar son líneas de flujo que tienen esta dirección. Y voy a suponer que estoy viendo esta superficie que están atravesando, la voy a ver por un costado. Entonces yo lo que vería sería prácticamente esto. Una línea, esa sería mi superficie que está siendo atravesada. Y entonces si yo veo que eso forma un cierto ángulo con respecto al flujo, esta superficie va a formar un ángulo con respecto a este flujo. Este ángulo se llama genéricamente, como todos los ángulos, se llama teta. Y entonces, de esta manera, de ahí proviene que la superficie ya no va a ser toda la que trae, sino solamente esta parte que está aquí, de alguna manera. Cuando la superficie que ven las líneas de fuerza es solamente esta, no toda la superficie que tiene esta. Entonces, por esa razón, cambia esta expresión a esta forma para poder calcular la densidad de flujo cuando tenemos una inclinación del campo magnético, de las líneas de campo magnético con respecto al plano que atraviesan, a la superficie que atraviesan. Bien, muchachos, hasta ahí esta parte de la densidad de flujo. Vamos a hacer, yo creo que un ejercicio para ponerlo en práctica y pero antes de eso quiero ver si hay alguna pregunta, duda, comentario. Muchachos, No, profe. ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí. Profe, una pregunta. Sí. Había comentado que un Gauss es cuando tiene su flujo, o sea, que pasa más, por así decirlo, líneas con un cierto ángulo, y cuando es Tesla es cuando es mayor a 10 sobre potencia 8, o algo así. Más o menos me dio a entender. Sí, regresamos ahí. Yo tengo aquí tengo, te lo voy a resaltar, tengo aquí un área pequeñita, un área que tan grande, pues de 1 centímetro cuadrado, es decir, este es un área es un cuadradito de 1 centímetro por lado, de tal suerte que tengo un área de 1 centímetro cuadrado. Si a esta área atraviesa esto, que es una línea de fuerza, o un Maxwell's, una línea de fuerza, este es el flujo que estaba pasando aquí, una línea de fuerza. Entonces, si está pasando una línea de fuerza en 1 centímetro cuadrado, entonces lo que tengo aquí es un Gauss. ¿Sale? Entonces, esa es la relación. Si pasa una línea de fuerza en 1 centímetro cuadrado, entonces lo que tengo aquí como densidad de flujo es un Gauss. De este lado, si tengo un área como esta que estoy poniendo en verde, que tiene 1 metro por lado, toda esta área que tiene 1 metro por lado, la voy a... Esta área tiene 1 metro por lado, entonces el área que tiene aquí es 1 metro cuadrado. Y si por esa área de 1 metro cuadrado yo hago circular, o hago o lo que pasa aquí por esta superficie de 1 metro cuadrado son tantos como 10 a la 8 líneas de fuerza, en este metro cuadrado. O, ¿cuánto es 10 a la 8 líneas de fuerza, muchachos? En el sistema internacional. ¿Un Weber?
un Weber. Entonces, si hago pasar un Weber es una W mayúscula, un Weber en un metro cuadrado, entonces lo que tengo es un Tesla. No sé si os haya aclarado un poquito, Jennifer. Sí, o sea, no tiene nada que ver cuántas líneas de fuerza atraviesen esa área, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver en sí. No, aquí ya cuando tengamos una cierta cantidad de líneas de fuerza, pues vamos a ver qué tanto corresponde de un Tesla o cuántos Gauss son. Pero en este caso solamente es para definir la unidad. Definir la unidad. O sea, si yo tengo una línea de fuerza que pasa por 1 centímetro, entonces lo que tengo ahí es un Gauss. Si yo tengo un Weber, que son 10 a la 8 líneas de fuerza que atraviesan una unidad, una superficie de 1 metro cuadrado, entonces lo que tengo es un Tesla. Vamos a ver si con el ejercicio se aclara un poquito. Vamos a hacer un ejercicio con esto rápidamente. Les voy a pedir que me den 1 minuto en lo que preparo una hoja adicional para este ejercicio, porque creo que no la preví, pero denme solamente 1 minuto, muchachos, por favor. Coméntenme algo mientras. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Sin pena. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Y en serio? Bien, ¿y usted, profe? Pues bien, no tan bien como quisiera, pero ahí voy saliendo. Bien, vamos entonces, voy a volver a compartir mi presentación para hacer el ejercicio. Vamos a... Déjenme ver qué nos dice el chat. Bueno, ahorita vemos. ¿Qué nos dice el poderoso chat de la clase de física? Nos dice el chat que... Sí, ya desayuné, pero como que me faltó algo. Bueno, vamos a esperar que esto pase pronto. Muchachos, entonces voy a presentar. Ok, ahí tengo ya mi espacio para hacer este ejercicio. Voy a dibujar un área, no sé qué se me ocurra. Voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo. Un rectángulo, y voy a decir que este rectángulo está siendo atravesado por una cierta cantidad de líneas de fuerza magnética. Desde luego voy a suponer primero que estas líneas de fuerza son perpendiculares a esta superficie. Y voy a decir que este rectángulo pues tiene ciertas dimensiones. Por ejemplo, que tiene 20 centímetros de este lado. Y de este lado tiene 25 centímetros. No, 25 centímetros. Y que aquí hay un flujo, una cierta cantidad de líneas de fuerza magnética, tanto como, no sé, que sean 2000 líneas de fuerza o Maxwell's que están atravesando esta superficie de 20 por 25 centímetros. Muchachos, la pregunta es primero, ¿cómo calculo esta densidad de flujo B? ¿A qué es igual esta densidad de flujo en este caso? Las líneas de fuerza sobre el área. El flujo sobre el área, muy bien. El flujo en este caso lo tengo expresado en... pero además, perdón, además quiero determinar esta densidad de flujo, la quiero determinar en teslas. Entonces, ya me dijeron, voy a actuar con los datos que tengo tal como están ahorita. Tengo 200 líneas de fuerza Maxwell como flujo. Voy a sustituirlos aquí. Fueron 2000 líneas de fuerza. Bueno, Maxwell, porque si no,
luego no me cuadran las unidades. 2000 Maxwells. ¿Cuál será el área, muchachos, que están atravesando estos? 500 centímetros cúbicos. Ah, no, al cuadrado, perdón. Ajá, 500 centímetros cuadrados. La multiplicación de estos 20 por 25 me da 500 centímetros. Y centímetros por centímetro son centímetros cuadrados. Entonces, perdón, me faltaron los 500. Pues es cuestión de mi dislexia, no se preocupen. Son 20 por 25, 500 centímetros cuadrados, ¿ok? Y entonces cuando hago esta operación, bueno, aquí voy a reducir rápidamente. 0, 0, 20 entre 5, esto me va a dar 4. ¿4 qué, muchachos? Gauss. Gauss, o sea, 4 Maxwells por centímetro cuadrado. O Gauss. Yo puedo ponerle directamente Gauss, ahorita quiero que ver de dónde salen. Gauss. Bien, gracias. Entonces, la densidad de flujo que está atravesando esta área es de 4 Gauss. Y entonces, muchachos, si quisiera expresar esto en teslas, porque aquí me están pidiendo que yo lo exprese en teslas, ¿cómo tendría que hacerle? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguna idea? Los Gauss se tienen que multiplicar por 10 a la 8. Bien, tendríamos que hacer una conversión, sí, pero los Gauss, vemos que los Gauss es una unidad combinada, es una unidad de flujo entre área. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí con eso. Sí podemos hacerlo, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos ahorita, tengo 4 Maxwells por centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado. Pero yo necesito expresar esto en Webers por metro cuadrado. Entonces tengo que hacer realmente 2 conversiones. Las puedo hacer por separado o en la misma operación. Yo tengo que pasar estos Maxwells a Webers por principio de cuentas. Entonces necesito que aquí arriba me queden Webers. Y desde luego abajo tendría que tener Maxwells para que estos Maxwells con estos Maxwell del lado izquierdo se eliminen. Y además necesito pasar estos centímetros cuadrados que están en el denominador. Los necesito cambiar por metros cuadrados. Sí, entonces tengo que tener aquí centímetros cuadrados arriba para poder eliminar estos centímetros cuadrados y entonces ahora sí obtener mi resultado en Webers por metro cuadrado, o sea, teslas. Ahora, ¿qué pongo en cada factor de conversión? ¿Cuántos Webers son un Maxwell o cuántos Maxwell son un Weber? ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo? Arriba 1. Arriba 1, ok. Un Weber son, ¿cuántos Maxwells? 10 a la 8. 10 a la 8. Muy bien, 10 a la 8. Y luego, de este lado, tengo metro cuadrado y centímetro cuadrado. ¿Qué pongo arriba, qué pongo abajo? Arriba los Abajo 500 centímetros. Abajo 1 metro, sí, 1 metro cuadrado. Y arriba, ¿cuánto es 1 metro cuadrado en centímetros, muchachos? 1000. ¿Cuánto? 1000. 1000, sí. No. Chéquenle bien. ¿Cuántos centímetros cuadrados son 1 metro cuadrado? Eso es algo que es un error muy común, sí, decir que son 1000. 10,000. ¿Cuánto? Son 100. 10,000. 10,000, muchachos. Recuerden que 1 metro cuadrado son 100 centímetros por 100 centímetros, es decir, 10,000. Y si quiero expresar 10,000 en notación científica, sería 10 a la 4, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo todo para que no causar pánico desde ahorita. 10,000. Entonces vamos a hacer esta operación. Ya está mi factor. 1 metro cuadrado son 10,000 centímetros cuadrados, es decir, 100 por 100 centímetros. Si multiplico eso, 4 por 1, 4 por 10,000 me da a dar 40,000. 40,000. Webers. Entre
10 a la 8 por 1, pues me queda 10 a la 8. ¿Cómo reduzco esto fácilmente? Pues si paso a lo de arriba también a notación científica, ¿cuánto será 40,000 en expresado en notación científica, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? ¿4 qué? 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la 4, ¿no? Aquí son ceros a la derecha. 4 por 10 a la 4. Así, perdón. Muy bien, gracias. Entre 10 a la 8. Lo que tengo acá son metros cuadrados. Déjenme ver, ¿alguien quiere entrar? Y entonces, ¿cuánto me da esto? 4 por 10 a la 4 entre 10 a la 8, pues nuevamente 4. ¿Por 10 a la qué? A la menos 5. A ver otra vez. Menos 4, ¿no? 4 menos por 10 4, a la ¿no? menos 4. Me queda por 10 a la 4, que ya tengo arriba, menos 8 que tenía yo abajo. Entonces me va a dar este flujo igual a 4 por 10 a la menos 4. Webers por metro cuadrado o Teslas. Entonces, generalmente van a ver en estos problemas que vamos a tener cantidades como esta, que son muy pequeñitas de Tesla, porque la unidad Tesla es una unidad muy grande, pero en este caso 4 por 10 a la menos 4 Teslas. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas en esto que hicimos ahorita? Yo nada más una duda. Es que cuando hice la división me dio menos 5. Nada más quería saber por qué dio menos 4. ¿Hiciste la operación? ¿Te dio menos 5? Ajá. A ver, si divides 40,000, o si tienes hasta la mano tu calculadora, tienes que dividir 40,000 entre 1 por 10 a la menos 8. No entre 10 por 10 a la menos 8. Pues esta cantidad que está aquí es como si fuera 1 por 10 a la menos 8. Si tú en tu calculadora lo metes así, te debe de dar 4 por 10 a la menos 4. Ok, sí. ¿Sí salió? Sí. Ok. Entonces hay que cuidar un poquito eso porque sí, muchachos, en su examen de la superior, estas operaciones las van a tener que hacer y además sin calculadora. Hay que empezar a manejar bien esta cuestión de las potencias de 10, de los, ¿cómo se llama? De las cantidades en notación científica. Bien, muchachos, entonces ahorita ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a ver qué podemos avanzar con lo demás. Decíamos aquí, en la lámina anterior, ya no la vimos, pero aquí hay una relación interesante que a veces vamos a poder ser útil. Estoy aquí hasta la parte baja de la lámina. Un Tesla son 10 a la 4 Gauss. Es el factor de conversión entre Teslas y Gauss. Si es que quisiéramos convertir directamente, si ya tenemos un resultado en Teslas o en Gauss, y pasar entre ellos. Voy a llevarme esta relación acá. Me dice que un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Entonces, ya como teníamos originalmente, esto lo hicimos con dos conversiones. Ahorita vamos a ver, teníamos originalmente que ya teníamos 4 Gauss como densidad de flujo magnético que habíamos calculado originalmente. Y entonces lo queremos pasar a Teslas. Pues tengo aquí ya el factor. Necesito Teslas aquí arriba. Necesito Gauss aquí abajo para que se eliminen. Entonces, ¿qué pongo en cada lado, muchachos? ¿Cuánto pongo arriba y cuánto pongo abajo? Para que eso sea una unidad. Los escucho sin miedo. Abajo sería 1. A ver, si ponemos abajo 1, diríamos, ¿y arriba cuánto pondríamos? Fíjense en el factor de conversión.
dice que un Tesla es 10 a la 4 Gauss. Entonces, ¿qué pondríamos arriba y qué pondríamos abajo? Arriba el 1, ¿no? Arriba el 1, ¿no? Uno, Y abajo abajo 10 el a la 10 4. a la Un 4. Tesla son 10 a la 8 Gauss. Eso sí es real. Porque si pusiéramos al revés, estaríamos diciendo que un Gauss son 10 a la 8 Teslas, y eso no es cierto. Entonces, así, pero no es a la 10 a la 4, no es a 10 a la 8, 10 a la 4. Entonces, así podemos fácilmente hacer esta operación. Si multiplicamos 4 por 1, 4. Gauss y Gauss se eliminan. Entonces, me quedan aquí Teslas. Entre 10 a la 4. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Lo paso al numerador. Entonces, me queda 4 por 10 a la menos 4 Teslas. Y es exactamente lo mismo que obtuvimos aquí. ¿Vale? Sí, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Hice la operación, la calculadora, pero me salió a la 4. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué operación hiciste, Pedro? 4 entre 10 a la 4. Ok. A ver si la repites. Debe de ser 4 entre 1 por 10 a la 4. Ah, ok, entonces le hice mal, profe. En tu calculadora debes de meterla de esa manera. 4, luego entre la unidad, exponente, 4. Y entonces se te da 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí o no, Pedro? Sí, ya me salió, profe, gracias. Vale. Bien, gracias. Entonces, muchachos, nos quedan como 5 minutos de esta clase, pues ya vamos a avanzar un poquito con la teoría que tenemos más adelante. Si no dicen ustedes otra cosa, vamos a hablar de este concepto que se llama permeabilidad magnética, para irnos introduciendo a lo que sigue. Muchachos, ¿alguien sabe, se acuerda o a qué le suena este término de permeabilidad? ¿Qué es algo permeable? Por ejemplo, bueno, yo podría verlo como algo que nos cubre de cosas, Sí, adelante, a ver. Ese sería impermeable. bueno, Permeable es de que podría sí, traspasar. Bueno, sí, están relacionados, pues, está bien. Cuando está lloviendo, nos ponemos un impermeable. ¿Qué es lo que hace el impermeable? Pues no deja pasar el agua. Evita que pase la lluvia. Y entonces, los mojados. la permeabilidad, ¿qué será entonces? Que pueda pasar, que pueda pasar, entonces, atravesar. Sí, gracias. Entonces, si hablamos de permeabilidad magnética, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Alguna idea? Que los campos se cancelan y ya no pueden atraer a otros materiales, como en el video de Khan Academy, que tenían un imán y le ponían un metal y ya no recogía las virutas de fierro. Ok. Entonces, porque ahí se cancelaban los campos y ya no recogían en esa parte nada más. Alrededor del imán sí atraían las demás partes, virutas. Sí, ahí se ve una redistribución, digamos, porque el material, el metal es más permeable, es decir, deja pasar más fácilmente las líneas. Ahorita nos referimos efectivamente a esa característica, ¿no? Entonces, si un material deja pasar las líneas, entonces es permeable magnéticamente. Si un material impide el paso de esas líneas y reduce el efecto del otro lado de ese material, entonces es un material que es menos permeable. Entonces, esa permeabilidad se refiere a paso o a permitir o no permitir paso en este caso, de las líneas de fuerza. Y entonces, ok, aquí de acuerdo con la lámina me dice que esta permeabilidad es el grado de facilidad que tiene una sustancia para permitir que atraviese el flujo magnético, es decir, qué tan fácil pasan las líneas de fuerza magnética a través de ese material. Entonces, mientras más fácil pasen, este material es más permeable. Mientras menos pasen,
Mientras más trabajo les cueste pasar, entonces es un material menos permeable. Y esta característica se denomina con una letra, también una letra griega que también hemos usado mucho por ahí. ¿Cómo se llama esta letra griega, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Muchachos, ¿se acuerdan de la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Muchachos, ¿cómo hace la vaca? Mu. Mu. Esa letra griega que se llama mu representa la permeabilidad magnética, la vaca, mu. Y entonces hay dos tipos de permeabilidad magnética, una permeabilidad magnética absoluta y una permeabilidad magnética relativa. Vamos directamente primero con la absoluta. La permeabilidad absoluta es qué tanta facilidad o qué tanta dificultad tienen las líneas de fuerza para atravesar ese material. Tienen, de hecho, está representada con esta letra mu que ya dijimos. Y vamos a identificar que aquí tienen, puede tener, dependiendo del tipo de problema a resolver, vamos a ver más adelante, puede tener 3 unidades. Puede expresarse esta permeabilidad en Webers por metro, por amper metro, por metro sobre metro por amper. Puede expresarse en teslas metros por amper o sobre amper. Y puede expresarse en newtons por amper cuadrado. Cualquiera de las 3 unidades es una unidad de permeabilidad magnética. Ahorita no se preocupen por eso, ya vamos a irlo desglosando poco a poco, pero es importante que recuerden que la permeabilidad puede tener diferentes unidades. Bien, esa es la permeabilidad absoluta. Por otro lado, del lado derecho tenemos la permeabilidad relativa. En este caso me dice que es una cantidad adimensional. ¿Qué es una cantidad adimensional, muchachos? ¿De 2 dimensiones? Perdón, no te escuché, Pedro, ¿me repites? ¿De 2 dimensiones? ¿En 2 dimensiones? Ajá. No, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera partir? Bien, gracias por la participación, pero hay que, otra vez. ¿Qué es una cantidad adimensional, muchachos? ¿Cómo? Una cantidad adimensional. Bueno, ¿Es una cantidad sin una dimensión física? más bien una cantidad sin unidades. Esa es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Bien, muchachos, ya se va a acabar la sesión. Vamos a dejarlo ahí. Les agradezco su asistencia. Les pongo a disposición esta información. Y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Gracias por su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Buen día. Nos vemos Gracias, en la profesor. siguiente. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profesor. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye.